credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos televidentes. Muchísimas gracias porque sé que muchos de ustedes ya están conectados. Bueno, hoy es lunes, ¿cuánto? 15. Para que vean que estamos en vivo y no piensen que estamos haciendo un programa pregrabado. No, estamos en vivo. Hoy es lunes 15 de julio del año 2019. Iniciamos la semana. Bueno, queremos agradecerle a todos los amigos que nos ven, tanto localmente en El Salvador como fuera de El Salvador, que son personas que están pendientes de este programa, y también queremos animarles a que contribuyan, hagamos patria, pongan sus comentarios, den sus aportes. ¿Pueden criticar? Por supuesto que sí, la crítica es sumamente fundamental en una democracia. La crítica y la autocrítica deberían de ser la base para la mejora continua que deberían de tener todas las personas, gobiernos, empresas, marcas, etcétera, etcétera, porque eso es lo que al final nos hace, digamos, reconocer aquellas falencias en las cuales como seres humanos fallamos. Recordémonos que todos somos humanos y como humanos, pues ciertamente vamos a cometer errores. El asunto es cuando creemos que somos infalibles en las decisiones que tomamos. Ahí comienzan los principios de las dictaduras, aspectos totalitarios, aspectos que no permiten la mejora porque no se admite ningún tipo de crítica. Entonces la crítica es importante para los medios de comunicación, para los periodistas, para los empresarios, para los futbolistas. Creo yo que después de terminar un partido de fútbol, el coach le dice a sus jugadores en qué fallaron, en qué no hicieron bien, por qué se quedó mucho tiempo con la pelota o por qué no se la pasó a quien tenía que pasársela, etcétera, etcétera. Estos son elementos que les van ayudando para ir mejorando partido con partido. Pero bien, sabemos que nuestro país, El Salvador, está avanzando y se están tomando decisiones bien importantes para sacar adelante la nación. Esta mañana nos acompaña para poder abordar el tema de desarrollo local y la seguridad en El Salvador, el licenciado Rafael Goches y Marvin Portillo. Así que les doy la bienvenida a ITV El Salvador. Rafael. Bueno, muy buenos días y gracias por la oportunidad y es un gusto estar con ustedes, Jaime y Marvin. Marvin. Gracias, yo también agradezco la oportunidad y es un honor compartir con Rafael. Gracias, Jaime, por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan desde los Estados Unidos y aquí en la República de El Salvador. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos en el desarrollo local en El Salvador, Rafael? ¿Cómo ves? Bueno, creo que es un reto para el país. Desde el momento, tenemos dos fenómenos que ponen en evidencia la importancia del desarrollo local. Uno es el fenómeno migratorio, o sea, la población al no tener oportunidades en su lugar de origen, emigran primeramente hacia el área metropolitana de San Salvador y hacia el norte del continente, específicamente hacia Estados Unidos. ¿Y por qué emigran? Justamente por la falta de oportunidades de trabajo y por la inseguridad. Son los dos elementos que más se destacan como factores que le llevan a miles de salvadoreños, a miles de compatriotas a emigrar masivamente. Cuando digo masivamente es porque se estima que entre 300 y 350 personas salen del país diariamente. ¿Cuántas? De 300 a 350 personas. ¿Eso es grave para un país como El Salvador, Rafael? Bueno, tenemos... ¿O es normal? No, normal de ninguna manera, porque tenemos que alrededor de 3 de cada 10 salvadoreños viven en el exterior. Yo siempre le hago la broma de que si eso sucediera en China, nosotros tendríamos cerca de 400 millones de chinos en el mundo. ¿Va? Entonces, claro, por supuesto. Eso o de India, pues. O de India. Eso significaría a toda la población de Estados Unidos y Canadá juntas.
Bueno, ese es un fenómeno. El otro es el caso, naturalmente... Pero tú haces el análisis en relación a la proporción del territorio, ¿verdad? Claro, claro. Y el otro fenómeno que refleja el drama humano de la población es justamente la pérdida del control territorial ante bandas delincuenciales. O sea, ahí tenemos nosotros también reflejado, digamos, la importancia de prestar mejores servicios básicos a la población, de crear oportunidades de empleo, porque de lo contrario, la economía criminal, entiéndase esta prostitución, extorsión, tráfico de drogas, trata de blanca, contrabando, etcétera, aprovecha las condiciones lamentables que vive la familia y la sociedad salvadoreña para penetrar y hacer negocio. O sea, atrás de ahí hay un negocio, atrás de la violencia, o sea, la violencia delincuencial, o sea, el uso de la fuerza bruta como modus vivendi es lo que se expresa a través de la economía criminal. Entonces, cuando se enfrenta un fenómeno como la pérdida del control territorial, lógicamente que para recuperar ese tejido social, el enfoque de desarrollo local es el indicado. Ahora esperamos que, ojalá que el 15 de septiembre, el señor presidente de la República anuncie de qué se va a tratar este Ministerio de Desarrollo Local, que se ha recibido muy positivamente la creación de dicho ministerio, pero que hoy por hoy todavía se desconoce cuál es la razón de ser, cuál es la visión, cuáles son las estrategias que él va a realizar para poder desarrollar esa nueva institución en el país. Porque, por otro lado, nosotros tenemos el Ministerio de Gobernación que dice Desarrollo Territorial. Sí, a eso iba, fíjate. No hay mucha claridad en ese aspecto y surgen temas bastante polémicos. Solo voy a poner uno para no monopolizar y para que Marvin pueda intervenir. Es que, por ejemplo, la prevención de la violencia es un elemento sumamente importante de tratar en el país, pero la discusión es, bueno, la prevención de la violencia va a estar en el marco de una política de seguridad pública o en el marco de una política social. Si la prevención está en el marco de una política social, entonces el Ministerio de Desarrollo Local debería de llevar un liderazgo importante en esa materia. Bien, tú como ves, Marvin Cés, ¿crees tú que esto va a contribuir al tema de inseguridad en El Salvador, tal como lo está trabajando ahorita María Chichilco? Bueno, es que el problema del desarrollo social es una cosa bien compleja. Yo considero que el factor básico, los dos factores básicos para que pueda haber un verdadero desarrollo local son dos. Primero, la seguridad, que ya la mencionó muy bien Rafael, y segundo, es las oportunidades de empleo. Si no hay oportunidades de empleo en las ciudades del interior del país, locales, es muy difícil que haya un desarrollo local. ¿Y por qué digo esto? Porque el empleo es primeramente lo que genera una dinámica económica en los municipios y en las ciudades, porque pongamos el ejemplo de la instalación de una fábrica en una ciudad X en el interior de El Salvador, del país, eso genera, además del empleo que la fábrica misma proporciona, eso genera una serie de dinámicas de servicios. Luego surgen comunidades alrededor de la gente que se tiene que trasladar o vivir cerca donde está la empresa. Luego vienen servicios de transporte, luego hay que mejorar el sistema de agua potable, luego hay que mejorar el sistema de luz eléctrica, y así es como se va dando esa dinámica de desarrollo. El problema que ha habido en El Salvador es primero que la inseguridad no ha permitido la inversión importante, generadora de empleo masivo en muchas de las comunidades y en muchas de las ciudades del interior del país. Lo segundo, que no hay una mano de obra calificada que pueda prestar servicios a empresas por ejemplo, de tecnología, o a empresas donde se requiere unas ciertas habilidades técnicas o profesionales. Y se hizo un ejercicio, se trató de hacer un ejercicio de preparar mano de obra en las ciudades del interior del país con los Megatex, si recuerdan, Sí.
Que creo que fue un proyecto maravilloso, Marvin. Sí, pero hoy están abandonados prácticamente. ¿Qué habrá los pasado Megatex, con ¿verdad? eso, Marvin? Lo que sucedió es que se preparó la mano de obra, pero no se solucionó el problema de la seguridad. No, y tampoco se llevó compañías localmente. Las compañías no pueden ser llevadas o traídas por el gobierno. Las compañías buscan el lugar donde puedan operar y un lugar donde les sea factible y rentable operar. Y esa factibilidad la dan los servicios y la seguridad, ¿verdad? Y la viabilidad y operatividad la da la mano de obra. Pero se preparó un contingente de mano de obra técnica porque basado en estudios se determinó que lo que se necesitaban principalmente era técnicos, pero no se resolvió nunca el problema de la inseguridad. Entonces las empresas no se animaron a invertir en lugares donde la seguridad no estaba garantizada. Y eso es, como está hoy el problema de inseguridad en casi todo el territorio del país. Entonces las empresas, cuando vienen empresas nuevas a El Salvador, se vienen a la capital o las ciudades periféricas de la capital. No llevan el desarrollo hacia otros lugares. Entonces, el desarrollo local no es solamente hacer canchas de fútbol o hacer una cancha de basquetbol o arreglar una escuela. El desarrollo local pasa principalmente por generar empleo. Y no se va a generar empleo mientras no existan esas condiciones que menciono. Sí. Primero la seguridad, segundo una mano de obra por lo menos semicalificada y en tercer lugar servicios que permitan a las empresas instalarse allí y ser rentables. Bien, Rafael, ¿qué estamos viviendo entonces en El Salvador? ¿No será que se ha estado atacando el efecto de la delincuencia? ¿Qué tenemos? ¿Una guerra social? ¿Una guerra civil interna? ¿O cómo lo pudiéramos definir de manera técnica? Porque si no lo conocemos también este fenómeno, pues quizás le estamos cortando la cabeza al dragón y le están saliendo otras 7. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, realmente son dos preguntas las que he hecho. Una, yo diría de que nosotros estamos frente a un modelo de desarrollo que está agotado. Este modelo es el centralista. O sea, 12 de los 14 departamentos del país son expulsores de población. Solamente San Salvador. Y claro, no porque la gente se quiera venir, Rafael. No, por la falta de oportunidades, principalmente. Solamente San Salvador y La Libertad son los 2 departamentos receptores de población. San Salvador y La Libertad, nada más. Nada más, los otros 12 son expulsores de población. Y más del 70% de la actividad económica está concentrada en el área metropolitana de San Salvador, 70%. Entonces, lógicamente que nosotros vemos ahorita a esta hora de la mañana, si tú agarras para Los Chorros, por el Jaguar, por el Redondel de la Integración, por Santa Tecla, por donde tú vayas, vas a ver que hay un problema exagerado porque alrededor del área metropolitana de San Salvador lo que son dormitorios. Toda la gente viniendo al área metropolitana a dormir, de San Salvador, a trabajar aquí, se va a dormir a Santana. Santana, por ejemplo, se ha convertido en un dormitorio. Sonsonate. Muy pocas oportunidades. Entonces, lógicamente que eso representa una concentración, ¿verdad?, del poder público y de la actividad económica en el área metropolitana. Entonces tú necesitas revertir, ¿verdad?, y crear oportunidades en el interior. ¿Qué pasa? Solo pongo un ejemplo, por un programa de inversión en infraestructura de largo plazo, por ejemplo, porque la parte de infraestructura es fundamental para crear las condiciones a la inversión privada. Pero la cuestión es que no hay recursos suficientes. Entonces viene la importancia para el caso de la ley de asocios públicos privados. Pero hasta este momento no ha habido ningún proyecto en el país. Ya se aprobó hace no sé cuántos años, por lo menos hace unos 3, 4 años. 5 años. O 5 años, y no hay ningún proyecto, por ejemplo, en marcha. Entonces, es bien importante, digamos, ese cambio en mi concepción del modelo de desarrollo del país, y que lamentablemente no ha habido una discusión en ese sentido, porque cuando hablan de cambio de modelo la gente le da temor. Sí. Cuando tú estás viendo los resultados y no funciona.
Pero en fin, ojalá que el país entre a una madurez que permita entrar a un proceso de desarrollo local. La otra pregunta tuya, que es mucho más complicada, que es que pides definir el fenómeno de la violencia delincuencial. Tu servidor, y lo he expresado ya en otras ocasiones, en otros medios, en mi concepción no se trata de una guerra social. Los marxistas sí argumentan en su mayoría esa definición de guerra social porque todo lo ponen con la lucha de clases. Pero francamente yo la rechazo en términos de que la extorsión no es una lucha de clases. La extorsión es el uso de la fuerza pública para tener un estándar o un nivel de vida, ¿verdad?, por medios ilícitos y violentos. Eso no es lucha de clases en términos de que, por lo tanto, yo no lo puedo categorizar como una guerra social. En todo caso, si quieren usar el término guerra, ¿verdad?, sería una guerra criminal, pero no una guerra social. De intereses. De intereses. Por eso yo hago énfasis en lo que es la economía criminal. O sea, Y estos son los estatistas. Bueno, ahí entramos a otra dimensión, pero si me permite, digamos, porque la guerra que hacen referencia alrededor de, digamos, de la economía criminal, tú tienes que ese es un fenómeno internacional. O sea, el negocio en la trata de personas es millonario, ¿verdad?, y de una escala internacional. Las drogas también, las armas. Entonces tú entras a una dimensión en la cual países como el nuestro, para enfrentar este fenómeno, no solo se reduce al país, que sino tiene que ver toda una vinculación con Guatemala, con Honduras, con México, ¿ya? De lo contrario, es bien difícil combatir este fenómeno, es algo sumamente complejo, pero que por otra parte, cuando hacen este tipo de análisis de guerra social, por ejemplo, básicamente dice que son los pobres los que están ahí, entonces están criminalizando a los pobres. Y eso no es cierto, o sea, que tú seas pobre no quiere decir que seas un criminal, como que digas que un migrante es un delincuente. Un migrante no es un delincuente. Entonces yo creo que el uso de esos términos muy a la ligera, lógicamente que lo que hace es que no se ha definido bien el problema. Porque aquí en veces yo he escuchado a muchos analistas u opinólogos, como les decimos, sí, decir en términos de que aquí hay suficientes diagnósticos, que ya no más estudios. Bueno, está bien, pues, pero no han definido el problema. Claro. Entonces, si tú no defines bien el problema, tu tratamiento a ese problema no va a tener los efectos deseados. Es como que tú digas, mira, yo tengo una infección, bueno, y resulta que te dan una aspirina. ¿Verdad? No, si tú lo que necesitas es un antibiótico, ¿verdad? Porque claro, te han hecho un cultivo y te han identificado cuál es la bacteria, ¿verdad? Y dependiendo de esa bacteria te recetan el tipo de antibiótico a la cual es sensible esa bacteria. Si tú no haces bien el diagnóstico, si tú no defines bien el problema, lógicamente que el tratamiento que estás tomando no da los resultados deseados. Bueno, amigos televidentes, por favor, no se mueva donde está. Vamos a un primer corte comercial y le vamos a dar paso a los patrocinadores, que son los que hacen posible este programa. Por favor, no se mueve. Comente, sus comentarios son importantes. Volvemos en un momento en la segunda parte de esta entrevista. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones. Nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. M&G es todo en un solo lugar. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations?
General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Duelo de Campeones, un evento traído a ti por Interevent Marketing, Fútbol Internacional, Campeón de Campeones, Club Deportivo Águila versus Santa Tecla Fútbol Club en el estadio Mitchell Field Complex en un partido oficial reglamentario. Sábado 13 de julio, iniciando a las 30 de la noche. Sábado 13 de julio, Club Deportivo Águila, actualmente campeón de la Clausura 2019, encabezado por Benji Villalobos, en el versus contra Santa Tecla Fútbol Club, actualmente campeón de la Apertura 2019, encabezado por Gerson Mayen. Compra ya tus boletos en nuestros puntos de venta o en tiquetón.com. Para información llama ya al 516-967-3993. No te pierdas este encuentro deportivo, buscando al campeón de campeones entre el cuadro emplumado y los verdeazules del Santa Tecla en el estadio Mitchell Field Complex en Uniondale, Long Island, Nueva York. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha escogemos el mejor maíz, puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. 477 Old Country Road, Westbury, 11590. Llámanos al 516-385-3700. Búscanos en las redes sociales como Casa di Fratelli. Casa di Fratelli, cocina italiana. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bien, amigos, muchísimas gracias por permanecer conectados en sintonía de este programa. Por favor, comparta la entrevista en Facebook, en Twitter y en las otras redes sociales que están habilitadas para que ustedes puedan compartir esta entrevista y poder tener un punto de vista, digamos, diferente de cómo se está manejando la situación en El Salvador. Bien, platicamos un poco del desarrollo local, de la seguridad, definir el problema de la inseguridad es una situación, digamos, básica y quizás hasta fundamental para poder aplicar, como bien lo decía Rafael Goches, la medicina adecuada. De lo contrario, le podríamos estar dando a alguien que tiene tos o un catarro, le podríamos estar dando pastillas para el corazón. Y eso pues sería fatal para el país. Entonces yo creo que los esfuerzos que está haciendo la Presidencia de la República son esfuerzos que no se habían visto desde hace muchísimo tiempo, ver a un presidente a la punta de querer resolver este problema. Creo que es importante, incluso hasta plausible lo que puede el presidente hacer en algún momento determinado. El asunto es, ¿está teniendo eficacia este plan control territorial? Las personas que rodean a la presidencia conocen a fondo el problema de seguridad en El Salvador.
las decisiones que se están tomando son las más acertadas. Lo que sí podemos saber es que efectivamente hay una sensación en la población de que hoy por primera vez el crimen está bajando y hay una sensación como que sí vamos ganando. A ver, ¿tú qué opinas de esto, Marvin? Gracias, Jaime. Bueno, lo primero que tengo que decir es que para entender el problema de la seguridad en El Salvador, el problema como está actualmente de la seguridad en El Salvador, hay que tener claro dos cosas. La primera es la naturaleza de las estructuras pandilleriles. Hay que tener claro que las pandillas son estructuras criminales bien organizadas, que tienen una jerarquía, que se obedece y se impone, y en segundo lugar que tienen una unidad granítica. Es decir, el que se mete a la pandilla ya no puede salir de ella, a no ser que salga muerto. O por el evangelio. Esos son casos súper excepcionales. E incluso pandilleros que se han metido a iglesias han sido asesinados saliendo del culto. Sí, pero porque han andado en malos pasos. Tengo entendido que los controlan un tiempo. El asunto es que esos son casos muy excepcionales. Muy excepcionales. Uno en cientos de miles. El que se sale de la pandilla está condenado a muerte. Entonces son unidades graníticas que tienen una jerarquía bien estructurada y que se amolda a la situación, ¿verdad? Se amolda a la situación, la jerarquía, pero siempre hay alguien que manda. Y esas estructuras criminales mantienen un poder real en las comunidades donde ellos están asentados. Ellos, en las comunidades donde están asentadas las pandillas, ellos deciden quién puede residir ahí y quién no. Quién puede hacer negocio ahí, quién no, qué tienda puede estar ahí y cuál tienda no puede estar. Quién entra y quién sale. Y deciden incluso quién vive y quién muere. O quién no sale. O quién no sale. ¿Verdad? Y si ellos le piden la casa a un residente de la colonia, se las tiene que dar. El residente se tiene que ir, porque la pandilla le pidió la casa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Las estructuras de las pandillas, la relación jerárquica que tienen, la unidad granítica y el poder que tienen en las comunidades. Y en segundo lugar, lo que tenemos que ver, y quizás muchos de los salvadoreños no estamos conscientes de esto, o si ya se nos olvidó, es que el actual gobierno de la República tiene una experiencia de negociación con las pandillas. El actual presidente de la República, según reportajes que fueron publicados en su momento en el periódico digital El Faro, en la revista Factum y en el portal de criminología, especializado en criminología, Top Crime, y por investigaciones policiales que se hicieron para el caso Tregua, esto se dijo en el juicio del caso Tregua, ¿verdad? La alcaldía de San Salvador, cuando era gobernada por el actual señor presidente de la República, tenía experiencia de pactar con las pandillas, de hacer acuerdos con ellos para mantener una imagen de seguridad en el municipio. Lo hicieron para la feria, una de las ferias agostinas, hubo pacto con pandillas para que no hubiera problemas en la feria. Lo hicieron para cuando habilitaron el mercado Cuscatlán. Lo hicieron para cuando el actual señor presidente era candidato a alcalde, cuando fue a hacer un mitin en la colonia Ibu, que por cierto su rival político no pudo entrar a esa colonia, tenía programado una actividad política y a los 2 días la tuvo que suspender, 2 días antes, porque las pandillas amenazaron con que no iban a permitirlo. Semana después, el actual señor presidente de la República llega a la Ibu y hace una actividad política llevándole a las pandillas lo que le habían pedido para poder permitirle entrar ahí. En la relación entonces hay que tener 2 cosas. 1, la estructura de las pandillas, la unidad granítica y el poder que tienen en las comunidades. Y 2, que el actual gobierno de la República ha tenido experiencias negociadoras con las pandillas desde cuando el señor presidente de la República era alcalde de San Salvador y aún antes en la campaña electoral. En la investigación del caso Jaque, consta en los autos y consta en el expediente las declaraciones de los investigadores. Ellos tuvieron conocimiento a través de escuchas telefónicas, los fiscales, que iba a haber una reunión de pandillas o de líderes de pandillas con representantes de la alcaldía de San Salvador cuando el señor presidente era alcalde. Observaron la reunión, se realizó en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán y
detectaron que habían dos representantes de la alcaldía y identificaron a los líderes de las clicas de mareros que estaban en esa reunión, que eran 3. Terminada la reunión, le dieron persecución a los 2 miembros de la alcaldía de San Salvador, representantes de la alcaldía de San Salvador. Uno iba en moto, dice la investigación, la declaración del investigador fiscal, y cuando lo detuvieron y le pidieron su identificación, él se identificó como Carlos Amílcar Marroquín. En ese tiempo él era el encargado de la unidad de reconstrucción del tejido social de la alcaldía. Hoy Carlos Amílcar Marroquín es precisamente el encargado de la dirección de reconstrucción del tejido social del Ministerio de Gobernación. La otra persona se fue por otro lado, iba en carro, lo detuvieron y al pedirle su identificación, él se identificó como Mario Edgardo Morán. En ese tiempo él era concejal de la alcaldía y una especie de vicealcalde porque sustituía al señor alcalde Nayib Bukele cuando él faltaba a las reuniones de consejo. Ahora el señor Mario Edgardo Morán es el ministro de Gobernación. Entonces, ¿quiénes son los que llevan? Durán. Sí, Mario Edgardo Durán, Durán, sí, Mario Edgardo Durán, el ministro de Gobernación. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que llevan adelante este supuesto plan de control territorial? Pues precisamente son estas 2 personas. Porque el plan de control territorial, como ya se ha dicho, el objetivo de ese plan no es capturar pandilleros, no es combatirlos, sino que es reconstruir el tejido social. Sí. Y en esa reconstrucción del tejido social, la experiencia indica que eso significa acuerdos con las pandillas. Bien, Rafael, evidentemente se ha estado quizás en alguna medida atacando, como decía anteriormente, el efecto de las pandillas, pero hay problemas que los ocasionan, por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, la falta de educación de calidad. ¿No será que por ahí también se debería de trabajar bastante, Rafael, para poder alcanzar el desarrollo local, el desarrollo territorial, el tema de la inseguridad, la menos inmigración de salvadoreños? ¿Será clave la educación? Sí, sin lugar a duda que la educación es un elemento fundamental para todos los problemas del país. O sea, si en algo el país debería concentrar esfuerzos en educación. Creo que anda en una relación del, no sé si 3.5% del Producto Interno Bruto lo que se invierte en el ramo de educación, y que todos han dicho de que lo van a incrementar al 5%, cosa que es bastante importante, difícil, sobre todo porque se ha crecido demasiado en el gobierno. O sea, sí. Más de 35,000 empleados se crearon en el sector público en los últimos 10 años y no se vieron los resultados en términos de mejores servicios públicos para la población. Sin lugar a dudas, Jaime, que la educación es fundamental para el país. Ahora, en la definición del problema de la violencia delincuencial, francamente, es bien complejo. Sí. Yo decía en el segmento anterior de que no se podría estar atribuyendo, digamos, en una relación directa a la pobreza, porque eso sería criminalizar a los pobres. Y además, por ejemplo, si nosotros vemos los municipios más pobres del país, no son los más violentos. Entonces tampoco, digamos, la parte de los hechos concretos no estaría demostrando que los municipios más pobres son los más violentos. Al contrario, creo que los municipios que tienen una mayor actividad económica y por lo tanto tienen una mayor concentración poblacional son donde están los mayores índices de violencia. Prueba de ello es que en este plan que lleva a cabo el gobierno de control territorial, no sé cuántos municipios, son 17, no sé cuántos municipios son los que han priorizado. Si ustedes los ven, son los municipios de mayor actividad económica y de mayor concentración poblacional. Entonces, estaría ahí un poco
en discusión, digamos, esta relación de pobreza con violencia delincuencial. Yo creo que no es un elemento determinante. ¿Ya? Sí incide, pero no es determinante. Yo creo que, de mi modo de ver, la descomposición de la familia sí es un elemento fundamental, ¿verdad? Porque, digamos, en la mayoría de estos municipios se caracteriza por tener familias disfuncionales donde los niños se están educando en la calle y no tienen, digamos, un patrón en términos de una orientación, de autoridad, ¿verdad? De que juega la parte familiar. Muchos no van a la escuela, en fin, y al estar educándose en la calle y estar teniendo de referencia a estos líderes, digamos, pandilleriles, lógicamente que entra una descomposición en términos de valores y penetra lo que yo he denominado economía criminal, en términos de que a qué se están dedicando. Bueno, se dedican a la extorsión, se dedican a la prostitución, a la venta de drogas, en fin, a todas las actividades ilícitas y al uso de la fuerza, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Entonces es un fenómeno bastante complejo. Francamente, no ha habido, digamos, una respuesta o una medida o un conjunto de políticas que sean efectivas. Y lo que se está viendo, y por experiencias en otros países también, es que la integración de esfuerzos no solo es la parte, digamos, coercitiva o de aplicación de la ley, sino viene asociada a lo que es a la prestación de servicios y a la creación de oportunidades. El 20 de mayo de este año, la CEPAL le entregó a López Obrador lo que se llama el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y para Centroamérica, específicamente para Guatemala, Honduras y El Salvador, al Triángulo Norte. Y justamente lo que ese plan de desarrollo integral, que por cierto aquí ni siquiera se ha discutido o muy poco lo han hecho, el planteamiento que está de fondo y que le entrega la CEPAL a López Obrador es que le dice, mire, para detener la migración, lo que necesita es mejorar la calidad de vida de los migrantes en su lugar de origen. Ese es desarrollo local. Sí. Y le dice, pero eso, la pieza fundamental son las inversiones. Y la prioridad debe de ser aumentar las inversiones, justamente para generar empleos productivos. Y entonces nosotros como país tenemos un reto importante por cuanto, si no me falla la memoria, creo que el 16% del Producto Interno Bruto es el monto, digamos, equivalente que se hace inversión en el país. Y nosotros, para poder crecer arriba del 3%, arriba, digo, puede ser 4, sí, puede ser 5%, necesitamos llegar al menos a un 21% del Producto Interno Bruto en términos de inversiones. Y ahí entra un elemento fundamental para el sector privado, para los inversionistas, que es la generación de confianza y establecer un clima de negocios apropiados. Entonces, esos temas son los que están en este plan de desarrollo integral, y lo interesante es que relaciona la parte de inversión con la parte social, con la parte de violencia, con la parte migratoria. O sea, es un enfoque integral donde, lógicamente, un elemento fundamental, y aquí termino, es que se necesita establecer cuáles son las prioridades, cuáles son los indicadores y cuáles son las metas que se van a ir cumpliendo para saber si tus políticas y tus medidas están dando resultados concretos. Sí. Bien, Marvin, el señor presidente ha dicho que los muertos han bajado a 2 en el día.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República nos acaba de dar un informe que se están desapareciendo 8 personas diarias. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, como yo decía al principio, el actual gobierno ha tenido experiencia de negociación con las pandillas. Aparentemente, al pasar de su posición de alcalde a su posición de presidente de la República, el señor presidente se vio ante una disyuntiva. O combatía a las pandillas frontalmente o seguía con su experiencia de negociación con ellas. Y aparentemente, por lo que estamos viendo, decidió por la parte más fácil, que es mantener acuerdos con las pandillas. Entonces, lo que yo vengo a decir y quiero advertirle a la población es que estamos inmersos en la ejecución de un plan de seguridad que responde a una negociación con las pandillas. ¿Hay evidencia de esto, Marvin? Hay evidencia por la experiencia que ya mencioné de la negociación que el actual señor presidente, a través de sus emisarios en la alcaldía, han tenido y que está publicado, de negociación con las pandillas, y que está publicado en los medios que ya mencioné. No, y en otros muchos medios. Me refiero en la actualidad. Bueno, ¿en la actualidad se tendrá alguna evidencia de eso? Está en el Plan Cuscatlán, en el componente de seguridad, que es el componente uno de los más extensos del Plan Cuscatlán. Ahí claramente se ve la ausencia de elementos de control de la delincuencia, la ausencia de elementos de combate a la delincuencia, y lo que más prevalece en el componente de seguridad del Plan Cuscatlán es los componentes que ellos llaman de rehabilitación o de reinserción. En la rehabilitación, supuesta rehabilitación, entran lo que Rafael estaba diciendo, que es llevar obras, llevar lo que se ha anunciado, que van a llevar escuelas de ballet, que van a llevar complejos deportivos, etcétera, etcétera. Contracultura. Y la famosa contracultura, que la contracultura es dejar a un lado los valores culturales tradicionales e imponer nuevos valores. Eso es la contracultura. Ahora bien, esta experiencia ya se realizó y lo que estoy diciendo es con base a hechos que ya se realizaron. Cuando el actual señor presidente era candidato a alcalde, para poder hacer su actividad política de proselitismo en la colonia Ibo, las 2 personas que ya mencioné que ahora están dentro del gobierno, que son el señor Carlos Marroquín, según estas publicaciones, no es cosa que yo me estoy inventando, y según las declaraciones de los investigadores fiscales, llegó a hablar con las pandillas y les dijo qué necesitan ustedes para que permitan hacer aquí ese acto. Entonces ellos les pidieron, según esa investigación, les pidieron dinero, les pidieron hacer una actividad para los niños, le pidieron materiales de construcción para mejorar algunas viviendas y les pidieron capacitación para ciertos jóvenes que vivían ahí y trabajo. Aparentemente se les cedió en esas peticiones porque se realizó ese acto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el plan de control territorial? En lugar de hablar de un combate a las pandillas, de un control y de capturas, que esa palabra solo aparece en el Plan Cuscatlán, en el componente de seguridad, una sola vez aparece la palabra captura. Entonces, y ya lo dijo el ministro de Seguridad, que no tienen el propósito de realizar capturas, y las capturas que se han realizado son capturas que se han realizado en flagrancia o por órdenes de captura que ya habían sido giradas por los jueces anteriormente. Entonces, lo que lleva este componente del plan es patrocinar a las redes de influencia de las pandillas que están en esas comunidades. Es decir, lo que se está haciendo es un patrocinio con recursos del Estado para las redes de influencia de las pandillas, a las que en el Plan Cuscatlán se les llama comunidades. Entonces, cuando nosotros oigamos la palabra comunidades, en realidad no oigamos que se está hablando de la gente, sino que se está hablando de las redes de influencia de las pandillas, y es algo que me faltó decir en el primer componente, pero que Rafael ya ha hecho alusión a eso. Ellos dominan en el lugar donde tienen control, es un dominio total, y dominan, ¿por qué? Porque en esas colonias viven sus familias, sus parientes, sus amigos, sus colaboradores, es decir, es toda una red.
la que está ya enquistada, enraizada en las comunidades, que al final lo que se está haciendo es una especie de patrocinio a las pandillas y a sus redes de influencia. Ahora, como la gente sabe, la gente que vive ahí sabe bien que las gestiones, por decirlo de una manera, o que las mejoras que se están llevando a las comunidades, como mejorar el agua potable, mejorar la calle, incluso no hay un plan, ¿verdad? Porque llega el ministro, o llegan 6 ministros y dicen, díganos qué es lo que quieren que hagamos. Estamos aquí para darle lo que ustedes nos piden. Lo declaró y salió publicado. Llegó a decir ahí, ustedes nos van a ordenar qué es lo que vamos a hacer aquí. O sea, no hay ni siquiera un plan ya definido de qué se va a llegar a hacer a las colonias. Bien. Entonces, lo que sucede es eso. Se está llevando solo ese supuesto desarrollo, y lo mencionó Rafael, solo a lugares donde en realidad ya hay una cierta actividad económica. No son los lugares más pobres. Bien, amigos televidentes, por favor, no se desconecten de donde están. Vamos al cierre de esta entrevista. Por favor, quédense. Volvemos en un momento para darle conclusión a la entrevista. Así que comparta la entrevista, siga comentando, sus comentarios son importantes. Por favor, espérenos, volvemos en un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Sin preocupaciones, nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland 29912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. M&G es todo en un solo lugar. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Duelo de Campeones, un evento traído a ti por Interevent Marketing, Fútbol Internacional, Campeón de Campeones, Club Deportivo Águila versus Santa Tecla Fútbol Club en el estadio Mitchell Field Complex en un partido oficial reglamentario. Sábado 13 de julio, iniciando a las 30 de la noche. Sábado 13 de julio, Club Deportivo Águila, actualmente campeón de la Clausura 2019, encabezado por Benji Villalobos, en el versus contra Santa Tecla Fútbol Club, actualmente campeón de la Apertura 2019, encabezado por Gerson Mayen. Compra ya tus boletos en nuestros puntos de venta o en tiquetón.com. Para información llama ya al 516-967-3993. No te pierdas este encuentro deportivo buscando al campeón de campeones entre el cuadro emplumado y los verdeazules del Santa Tecla en el estadio Mitchell Field Complex en Uniondale, Long Island, Nueva York. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional
o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha escogemos el mejor maíz, puro, original y sin procesos. Río Grande, manos expertas, sabores naturales. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchas gracias, amigos televidentes, por quedarse conectados en sintonía de ITV El Salvador. Estamos analizando el desarrollo local y la violencia juvenil o la inseguridad que está imperando El Salvador. Bien, hay ciertas oportunidades, Rafael, que debemos de aprovechar como país. Ya la CEPAL los anunciaba. Hay que darle un pixelazo al tema de los ninis en Centroamérica, especialmente en El Salvador, pero también para poder hablar de que bajen los niveles de inseguridad, que bajen los niveles de violencia. El tema de la educación es clave, pero también nos acaban de dar un dato. Nos dicen, bueno, hay una ventana que estará abierta hasta el año 2035, el bono demográfico. ¿Cómo lo debería utilizar este gobierno, Rafael? Bueno, el bono demográfico es el porcentaje de la población que está en edad productiva. Y en El Salvador quiere decir esto de que la mayor cantidad de la población está entre los 16 y los 65 años. Es decir, que el menor porcentaje de la población salvadoreña es dependiente, o sea, los niños y los mayores de edad. O sea que hay una buena oportunidad para generar riqueza, para generar oportunidades en el país, dado de que están en edad productiva la mayor cantidad de salvadoreños. Eso es en términos generales y teóricos, ¿ya? Porque la cuestión es qué oportunidades se generan. Yo, en términos de este momento que vive el país y está entrando el gobierno, yo esperaría que el 15 de septiembre sea una fecha en la cual el gobierno anuncie cuál es su plan general de gobierno, que está por constitución, es el que es aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Ya? Ese es el plan utilizado y es el que le permite al gobierno establecer las relaciones con, digamos, las instituciones financieras internacionales, llámese BID, Banco Mundial, BESIE y otros organismos internacionales. Por cuanto ellos sí le van a exigir que para poder aprobar préstamos se necesita establecer una política, claridad en términos de los objetivos, cuáles son los indicadores que van a ir marcando las metas, ¿verdad?, para el uso de estos recursos. En ese sentido yo diría que, y esperaría que el 15 de septiembre pueda ser anunciado, digamos, por el presidente de la República, pues cuáles son las prioridades y las metas para el quinquenio 2019-2024. Sin embargo, hay hechos que no están escritos y que llaman la atención, por cuanto que venga Carlos Slim a El Salvador es un signo que llama la atención. Carlos Slim es el empresario más rico de México y por algún tiempo fue el hombre más rico del mundo. Hoy de Latinoamérica. Y entonces que venga este personaje al país, que venga Buffett al país, otro de los hombres más ricos del mundo, que esté aquí un día el secretario de Seguridad de Estados Unidos, un día, imagínate el tablero del secretario de Seguridad de Estados Unidos, tiene que ver China, Rusia, Europa, Irak, Israel, Afganistán, o sea, es un tipo, bueno, y le dedicó un día para venir a conversar a El Salvador. Esto lo que indica es que hay una agenda
importante de Grandes Ligas, en las cuales da la impresión, ¿verdad?, que el factor inversión pudiera ser clave, que esté, ¿cómo se llama?, estableciéndose, por cuanto los personajes que yo mencioné no van a venir a pasear acá, ¿verdad?, que si no andan viendo oportunidades de inversión. Y si nosotros vemos la visita que hizo el señor presidente a Estados Unidos, donde hace el discurso a la Fundación Heritage, está hablándole a uno de los sectores de influencia de Estados Unidos, donde de un fuerte componente empresarial. Entonces, y uno ve el planteamiento que hacía referencia de las inversiones para poder trabajar la zona sur y el Triángulo Norte de Centroamérica, ojalá que ese pudiera ser una señal positiva en términos de inversiones. Yo he visto también, aparte del sector empresarial de acá de El Salvador, bastante cercano y bastante entusiasmado con algunas cuestiones, ¿verdad?, de los principales capitales del país, ¿verdad?, que son los que tienen la capacidad para invertir y mover la economía nacional. En ese sentido, yo diría que sí hay un giro importante en relación al gobierno anterior en términos de establecer una relación más positiva con el sector privado. Recordemos que anteriormente había un discurso prácticamente anti-empresa privada. Anti-empresa privada. Hoy por el momento yo no estoy viendo ninguna señal en esa dirección. Hasta el momento pues yo no he visto ninguna de esas señales. Al contrario, vuelvo a insistir, el mismo hecho, por ejemplo, simbólico del esfuerzo del gobierno municipal, del gobierno nacional, del sector privado local, del sector privado internacional, alrededor del proyecto del Parque Cuscatlán y del centro de San Salvador, como un símbolo en el sentido de decir, miren, si hacemos esfuerzos todos los sectores, nosotros podemos cambiar esta realidad. Ahí está una inversión importante en el Parque Cuscatlán y de cara al centro histórico de San Salvador. Y si eso lo quieren ocupar como una pequeña muestra para comprobar que sí es posible recuperar, digamos, zonas deterioradas y activarlas económicamente con el concurso de los diferentes sectores, bienvenido. O sea, nosotros necesitamos como país muestras de que sí se puede salir adelante y que es posible con el concurso de todos los sectores. Claro. Marvin, ¿están dando resultados el plan de represión, medidas extraordinarias que está utilizando el gobierno? ¿O hay que trabajar en la prevención? Bueno, pero dejamos una pregunta sin respuesta, y es el asunto de las desapariciones. Muy bien. ¿Verdad? Quiero retomar eso. En la primera tregua con las pandillas que hizo el gobierno de Mauricio Funes, recordemos que se dio ese mismo fenómeno. Bajaron los homicidios, pero resultó que aumentaron las desapariciones forzadas. Ahora estamos en una situación muy parecida, con el agravante de que la cifra de homicidios ya no se reporta de parte de quienes la reportaban antes, que era la PNC y Medicina Legal. Hoy Medicina Legal no da reportes de homicidios diarios, de homicidios. Sí. Medicina Legal desapariciones no puede decir, pero de homicidios no hay cifras ya oficiales, digamos. La única cifra que tenemos es la que da el mismo señor presidente de la República o sus ministros, pero ya no tenemos nosotros aquel seguimiento que se le daba antes y aquella estadística abierta que se conocía antes de cuántos homicidios diarios en realidad se estaban sucediendo. Entonces hoy lo que está pasando es que se está aumentando la cifra de homicidios y le sumamos esos 9 o 10 desaparecidos diarios a los 3 o 4 homicidios y estamos en una cifra parecida a la que se daba antes de 12, 14 homicidios diarios. O sea que prácticamente aquí no estamos viendo ningún resultado real. La situación está siguiendo, aparentemente sigue igual, ¿verdad? Ahora, las acciones que se están realizando. Yo creo que estas acciones que se están realizando, en parte, llevan el objetivo de distraer, porque ha habido mucho show
ha habido mucho show en muchas de las acciones. Por ejemplo, en el caso del bus de la 202 que fue secuestrado por pandilleros y donde se violó a 2 señoras, a 2 muchachas adentro del bus, se desplegó un operativo inmediatamente de capturas y a través de tweets se empezaron a cruzar tweets del presidente de la República con los ministros de Seguridad, el ministro de la Defensa, se desplegó un gran operativo y se capturó a 3 mareros, ¿verdad? Ya los tenemos y tuitea el presidente de la República, mándelos a Zacatrás, ¿verdad? Cuando llega a la fiscalía y comienza a investigar, ve que esos muchachos no tenían nada que ver con el secuestro del bus. Y entonces la PNC levanta un auto y los acusa de resistencia al arresto, porque no tenían ninguna relación. Claro, pasaron 2 días y eran claves en ese momento porque el presidente de la República había pedido una reorientación del presupuesto de 31 millones al componente al presupuesto de seguridad. Se le dieron los 31 millones y después resulta que hoy ya no hay capturados por eso. Salieron libres porque no tenían nada que ver. Y hay incluso versiones encontradas entre lo que declararon en la PNC y lo que después declaran en los medios y con los fiscales, ¿verdad? Porque la PNC declara que les fue a dar captura y los atrapó. Y ante los fiscales ellos declaran que uno de ellos estaba en su casa y llegaron a tocarle la puerta y le dijeron: vení, te vamos a ir a interrogar, no tengas ningún temor. Lo interrogan, lo llevan ante las personas, a las 2 muchachas que habían sido violadas para que lo reconocieran y ellas dicen: no es él. Entonces ha habido mucho show aquí, ¿verdad? Y yo creo, yo a esto le llamo a actos de prestidigitación, como aquellos que están jugando en los parques, ¿verdad? Y nos hacen creer que desaparece la bola y uno pierde la visión y apuesta a eso. Y así parece que está sucediendo. Sucedió con el incendio de la patrulla policial, ¿verdad? Llegan a atender un caso de supuesto suicidio, se van todos los policías y dejan sola la patrulla en una zona de alta peligrosidad. Le dan fuego a la patrulla y en menos de 5 o 10 minutos llega un ministro, a los 5 minutos llega el otro ministro, se despliegan, dan orden que se levanten helicópteros para buscar a los responsables, se despliega un gran operativo y al final no pasó nada. Y ni se sabe quién se suicidó, no hubo ni noticia de eso. Pero eso sucede cuando pide la reorientación de otros 91 millones. Entonces, lo que creo que está sucediendo es mucho show propagandístico, político, y nos hacen sentir, nos hacen creer de que se está combatiendo la criminalidad. Bueno, amigos televidentes, hemos concluido la entrevista. El día de mañana vamos a tener, si Dios lo permite, a un par de abogadas connotadas analizando Realidad País. Por favor, sintonícenos siempre. Así que, bueno, hemos concluido. Le doy la palabra a Rafael y a Marvin para que se despidan de los amigos que han estado amablemente viéndonos durante toda esta mañana. Bueno, muchas gracias y felicitarte a ti, Jaime, y al programa De Cerca de Hilson, y desearles éxitos en sus transmisiones y programas. Muchas gracias, Rafael, por haber venido. Y igualmente agradezco. Gracias a ITV y gracias a los televidentes que estuvieron con nosotros durante esta hora. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias. Compórtese correctamente, no importa cuántas veces lo busquen para hacer el mal. Manténgase siempre en el camino correcto y que sea Dios quien le oriente en todo momento. Saludos cordiales. Este fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez.